Hoy, 8 de septiembre del 2020, nos encontramos reunidos por medio de videoconferencia para celebrar audiencia de continuación de audiencia inicial derivado de la causa penal 186/2020. Se hace desconocimiento que la audiencia será presidida por el juez Marco Tulio Muñoz Amezcua. Buenos días. Continuamos con la audiencia inicial en los términos que citó la auxiliar de sala. ¿Se puede indicar, por favor, Ministerio Público? Buenos días, señoría. Por la Fiscalía, licenciado Ministerio Público Federal, su señoría, me identifico con el gafete 60, el cual le pongo a la vista, su señoría. Gracias, licenciado Jaime. La defensa, por favor, de... Buenos días, señoría. Buenos días. Comparece ante ustedes, licenciado Ángel Estefano Saucedo Rodríguez, ya con datos de identificación proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Gracias. La defensa de la otra diputada, por favor. Sí, licenciado Gabriel Alejandro Gómez Bello, con cédula 6898090, y mis datos no han variado de la audiencia próxima. ¿Con quién se encuentra? Gracias. Bueno, como saben, esta audiencia tiene el antecedente de que las defensas y sus representados solicitaron que se duplicara el plazo para ofrecer algún dato de prueba o demás. Ahorita podemos empezar a dialogar sobre esto de una forma, primero que se abra un debate sobre los datos de prueba o demás, o bien se entiende que se recabaron algunos y simplemente darles el uso de la voz para que aleguen lo conducente en relación a la vinculación al proceso, y en ese diálogo pues hagan alusión a los nuevos datos de prueba que tienen, y entonces ya confrontar los argumentos que precisó la fiscal en la primera etapa. La defensa del señor, le entramos directo ya al debate de la vinculación, ¿o quiere hacer alguna acotación? Sí, señoría, estamos de acuerdo. Ya nada más para darle cuentas a su señoría respecto a los que se recabaron en sede ministerial y en el debate de la no vinculación al proceso, enunciar los datos de prueba, señoría. Ahorita que esté con su contraargumentos a la vinculación, haga alusión precisamente a todos los datos que considere. ¿Estamos también en el mismo entendido, licenciado Gabriel? Así es, su señoría. Adelante, entonces, lo escucho, licenciado Ángel. Gracias, señoría. Esta defensa solicita que tengan bien dictar un auto de no vinculación a proceso a favor de mi representado en relación en que el día 7 de septiembre del presente año, en presencia del agente del Ministerio Público, se recabó la entrevista a cargo de misma que le rindió al agente del Ministerio Público la siguiente información. Se refirió que el día 3 de julio del año 2020, aproximadamente a las 18:20 horas, salió su hermano de nombre Eduardo junto con su novia a comprar unos tacos, y siendo aproximadamente las 20 horas de esa fecha, ella salió a buscar a su hermano y se percató de que estaba la motocicleta del mismo al exterior del inmueble ubicado en la calle señoría número 20, esto del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Refiriendo que por esta situación subió al cuarto de su hermano para quererlo encontrar, sin embargo vio que no estaba dentro del domicilio. Con posterioridad realizó una llamada al teléfono celular de su hermano y le contestó un policía ministerial llamado Pedro Ochoa, refiriéndole que no se preocupara, que le avisara a la mamá de Pedro que se encontraba en el municipio de Atizapán de Zaragoza y que ahí podía ir a recoger a su hijo, Eduardo. Por consecuencia, ella le refirió que su mamá, por la situación de la pandemia, ser una persona mayor de la tercera edad, no podía salir del domicilio. Situación por la cual ella se traslada de su domicilio al municipio de Atizapán, exactamente donde está el Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, y que le refirieron que ya no se encontraban ahí los detenidos, que ya se los habían llevado a Tlalnepantla. Situación por la cual esta persona se traslada al Ministerio Público Federal de Tlalnepantla, y al arribar ahí le comentan que unos estatales ya se habían llevado a su hermano junto con la femenina
al Ministerio Público de Naucalpan. Siendo así que ella llega al MP de Naucalpan, al Ministerio Público Federal de Naucalpan, y pregunta por el ingreso de su hermano. Refieren que todavía no tienen a disposición a nadie. Que en ese momento desciende y sale de las instalaciones y se encuentra a dos estatales que traían a su hermano y a la novia de su hermano asegurados para ingresarlos. Y le dice uno de ellos que no se preocupara, que le habían metido unas pastillas para no dormir a su hermano, para que de esa manera hubiera un castigo para él por lo que estaba haciendo. Con posterior a ella dice que va a su domicilio y las cámaras, requiere tener 4 cámaras ubicadas en ese domicilio. Y al darle replay a las cámaras de esa fecha, del 3 de julio del año 2020, se percata que a las 19:40 horas se aprecia que llega una camioneta color negra y descienden 4 sujetos, de los cuales venían armados, y que 2 sujetos se acercan en primer momento a su hermano y los otros 2 sujetos a su novia. Los empiezan a revisar, los escuchan y en ese momento los suben a la patrulla, refiriendo que en esa fecha su hermano vestía una sudadera color azul y un pantalón de mezclilla, así como que su novia traía una chamarra color vino y pantalón de mezclilla. Esta circunstancia dentro de esta entrevista, señoría, se le hace del conocimiento a la gente del Ministerio Público y en esa comparecencia se le pone a su disposición una memoria USB color plateada de la marca Kingston. Y en presencia de esta defensa, así como de la gente del Ministerio Público y la testigo, se reprodujo este video donde pudimos percatarnos que la parte superior del mismo se marca con una fecha del 3 de julio del año 2020 y en la fecha, en la hora dice 7:41 horas a las 7:43 horas y efectivamente nos pudimos dar cuenta de que esta información que refiere la testigo, así que se concatena de manera libre y armónica con lo que declararon en audiencias próximas pasadas mi representado así como su pareja, se puede concatenar que efectivamente la detención material de estas personas se dio a las 7:41 de la tarde afuera del lugar donde ellos habitan. Pudiéndose de esta manera, con un dato de prueba objetivo, sustentar lo dicho por ellos. Más aún de eso, señoría, ya el conocimiento que de igual manera en el Registro Nacional de Detenciones, lo que hace a mi representado, informa que su detención fue efectivamente en la calle número 20 en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Pero la hora de la detención la marcan como las 8:30 horas, 20:30 horas del día 3 de julio del año 2020. Y de la carpeta de investigación y de los antecedentes de que el MP le dio cuenta a usted, se establece que ellos tuvieron conocimiento de esa detención o de ese hecho a las 21 horas con 5 minutos. Esto, señoría, totalmente agrega la lógica formal respecto a por qué, si tuvieron conocimiento a las 21 horas con 5 minutos, el Registro Nacional de Detenciones marque las 20 horas con 30 minutos del mismo día. Es decir, media hora antes del supuesto hecho de los primeros respondientes, ellos ya estaban asegurados. Más aún, su señoría, esta defensa, aparte de solicitar que tengan bien dictar un auto de no vinculación a proceso porque no se satisfacen los requisitos solicitados por el 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita que esta detención deviene de arbitraria, ilegal, violentando derechos fundamentales de mi representado, por consecuencia con fundamento en lo que dispone el artículo 20 constitucional apartado A en relación al artículo 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos la nulidad de toda la carpeta de investigación por contravenir así derechos humanos fundamentales de mi representado. Más aún, su señoría, esta defensa solicita que tengan bien dictar un auto de no vinculación a proceso, en relación a que no existe ningún antecedente o algún registro que pudiera robustecer el dicho de los primeros respondientes respecto a que supuestamente habían llegado a Tlalnepantla y no se los quisieron recibir, por consecuencia se tuvieron que ir a Naucalpan. Y más aún de eso, su señoría, establece en el video que se incorporó como dato de prueba en sede ministerial que la detención la practican no policías estatales, sino policías ministeriales o policía de investigación, siendo que de ese video se desprende dicha circunstancia. Por el momento sería cuanto, gracias.
Licenciado, lo más importante de esto es si en esa dinámica del video se advierte precisamente el relato de los policías, en el sentido de que pues se les aseguraron las pastillas y demás. De lealtad y buena fe, de ese video no se desprende que les aseguraran ni pastillas, ni ninguna circunstancia, únicamente se ve que detienen sujetos y sin motivo aparente detienen y aseguran a estas personas. Correcto. Gracias. La otra defensa, ¿algo que quiera agregar? Sí, muchas gracias, señoría. Como ya hizo referencia mi colitigante, es importante destacar que además la policía refiere que les llama la atención que ellos supuestamente estaban discutiendo y estaban alterando el orden. Y del video que se descubrió ayer y que tuvo a la vista el Ministerio Público, no se puede observar ni siquiera que hubiera existido discusión entre ellos para que la policía hubiera realizado un control preventivo o bien algún tipo de nivel de contacto. Lo que ellos estaban haciendo es estar parados afuera de del domicilio del coimputado y se bajaron los 4 policías de esa camioneta sin ningún motivo aparente directamente a realizar jaloneos y una detención arbitraria en contra del coimputado. Asimismo, realizando una revisión sin motivo alguno, porque ellos refieren que se le cayó, en su informe policial, refieren que se le cayó unas pastillas y que de la mano de mi representada tenía otras cuantas. Eso no se observa en el video y eso no lo podrá controvertir el Ministerio Público, ya que él también tuvo a la vista dicho video. Ahora, por lo que hace a los horarios, llama mucho la atención que, como le dio cuenta mi colitigante, diga que fue a las 8:30 la hora de detención, y esa hora de detención, su señoría, además coincide perfectamente respecto del lugar de la detención, que dice en calle Invierno y Navidad, calle, esto es en Colonia Profesor Cristóbal Higuera. Exactamente el mismo domicilio donde refieren ellos haber detenido en un hecho que supuestamente estaba ocurriendo a las 21:05. Ellos así lo dicen en su informe policial homologado y refieren que la detención de manera precisa fue a las 21:15. Pero esto no puede argumentarse como un error, como muchas veces lo hace la autoridad que investiga. Fue un error, pero no fue así, no es un error, porque tanto en el informe policial homologado como en la entrevista que rinden los policías ya en la puesta a disposición frente al Ministerio Público, ellos vuelven a referir que fue a las 21:15 el momento en el que se realizó esa detención, cuando de acuerdo al video estamos viendo que sucedieron los hechos de una detención arbitraria a las 19:41 y a las 8:30 la misma supuesta policía que realizó la detención puso que a las 20:30 ya estaban detenidos. Hecho que, como ya lo refieren, pues esto colisiona totalmente con los principios de la lógica formal. Un hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo, o bien, en el estricto sentido, ese del tercero excluido. No tendría razonabilidad el hecho que el Ministerio Público narró respecto de su solicitud de vinculación. Por lo que entonces, además, cobraría relevancia la jurisprudencia con número de registro 2017-728 de la 10ª época, que al rubro dice auto de vinculación a proceso, 3 test de racionalidad que procede a aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito. Y en este caso dice, los enunciados que integran la hipótesis deberán ser razonables, probables o hasta cierto grado deberán de ser verificables. Y el hecho, ya con tantas incertidumbres y contradicciones, ya no puede ser ni razonable
ni mucho menos verificable. Por lo tanto, aunado a lo anterior, en el inciso C de esa misma tesis, dice la aceptación o rechazo de la hipótesis mencionada por la Fiscalía. Y aquí tenemos un rechazo claro y además concatenado con elementos como lo es un video y una declaración de un testigo que ayuda a refutar de manera clara y además comprobable el hecho que la Fiscalía nos vino a referir solicitando un auto de vinculación. Por lo anterior, de acuerdo a aquellos principios y exigencias del artículo 19 y el artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la jurisprudencia a la que hice referencia, lo procedente, su señoría, sería dictar un auto de no vinculación a proceso a favor de mi representada. Es cuanto. Gracias, Ministerio Público. Gracias, su señoría. Esta fiscalía solicita a su sede, su señoría, que no se tomen en consideración las manifestaciones realizadas por dichos defensas de los imputados y de la imputada, su señoría. Ello en razón de que, si bien es cierto, hay una entrevista que se recabó apenas el día de ayer, en el cual refiere ya las circunstancias de la cual la defensa ya hizo manifestación ante su sede, su señoría, se advierte a todas luces que se trata de otro evento, su señoría, porque esta fiscalía le hace a usted en la audiencia pasada, su señoría, la detención de las 21 a 15 horas, no así de las horas que se refirió por parte de la defensa, su señoría, que refiere a las 7:41 horas del día 3 de julio, su señoría. Si bien es cierto, la imputación ya fue referida desde la audiencia anterior en relación a que los elementos son la Secretaría de Seguridad del Estado de México, su señoría, en el cual ellos advierten dentro de su informe policial homologado y en el registro de sus entrevistas que se le recaba en el sede ministerial, de las cuales se les hace mención del Registro Nacional de Detenidos, su señoría, en las entrevistas que se les recabó en sede ministerial. En relación a la cuestión de el video, su señoría, únicamente, le repito, es obra el testimonio de la persona María Guadalupe Guerrero Bustamante, en el cual hace la narrativa de la cual ya hizo referencia a la defensa particular, su señoría, de la cual esta no corrobora con algún dato de prueba, su señoría, que refiera lo contrario, su señoría. Ello en razón de que dentro de la carpeta existen indicios razonables y suficientes para sostener la vinculación a proceso, su señoría, sin que infiera a esta fiscalía algún otro dato de prueba en contrario, mas sin embargo existen, le repito, dentro de la carpeta de investigación, indicios razonables y suficientes para sostener la vinculación a proceso. Tan es así, su señoría, se repite por esta fiscalía que existe dentro de la carpeta de investigación, dentro de las entrevistas, los registros nacionales de detenidos, en el cual se ha hecho referencia por esta fiscalía, su señoría, solicitando en consecuencia la vinculación a proceso. Ello en razón también, su señoría, que de acuerdo al video de que se logró desarrollar el día de ayer, se trata de otro evento diverso al cual esta fiscalía ya le hizo propuesta ante su sede en la audiencia pasada dentro de la formulación de imputación, su señoría. Por lo tanto, se solicita en consecuencia la vinculación a proceso de los imputados, su señoría. Sería cuanto, muchas gracias. La primera defensa, brevemente, ya para terminar, por favor. No podemos perder de vista que nos debemos al deber de lealtad y buena fe, y 129, deber de objetividad y debida diligencia. El agente del Ministerio Público refiere que no se concatena la entrevista que el día de ayer se recabó a María Guadalupe Guerrero Bustamante con ningún otro dato de prueba. Contrario a eso, se robustece con la declaración que rindió mi representado, así como su pareja de nombre hizo robustece con un video. Refiere el agente del Ministerio Público que obra un Registro Nacional de Detenciones. Es correcto. Eso es a las 20:30 horas del día 3 de julio del año 2020. Es decir, 35 minutos antes que supuestamente tuvieran conocimiento del hecho. Ya estaban ellos detenidos con esa información que aparece en ese registro nacional.
Con posterior a ello, también en el video dice que se trata de un hecho totalmente diverso. Sin embargo, no combate el hecho de que sí se robustece todo lo ocurrido en ese video con lo que declararon mis representados en audiencias próximas pasadas, respecto a la existencia de cuatro sujetos armados, respecto a que cómo venían vestidos, e inclusive el agente del Ministerio Público es omiso en referir que esta defensa le informó en sede ministerial que pausara el video y se trataba de la misma femenina que la agente del Ministerio Público tuvo en sede ministerial, así como la que está imputando en este momento. Ahora bien, como rápido argumento, señoría, no solamente se tiene que dictar un auto de no vinculación a proceso, sino se tiene que dictar la nulidad de toda la carpeta de investigación por la circunstancia y el actuar de los primeros respondientes. Ahora, más allá de eso, dice que se trata de un hecho totalmente diverso. Sin embargo, convalida que se trata de esa fecha y se trata de la hora que ya he referido, las 19:41 horas del día 3 de julio del año 2020. Por esa consecuencia, señoría, mantengo mi petición que se dicte un auto de no vinculación a proceso y la consecuencia jurídica de que se obtuvieron estas pruebas de manera violentando derechos fundamentales de mi representado, se dé la nulidad de toda la carpeta de investigación. ¿Sería cuánto? Gracias. La otra defensa, por favor, brevemente. Sí, gracias, su señoría. Nuevamente, lo que escuchamos del Ministerio Público, evidentemente, pues violenta las reglas de las máximas de la experiencia y la lógica formal. Las máximas de la experiencia nos dicen que una persona que ha sido detenida, tal como se observa en el video, no es soltada 15 o 30 minutos después para que después pueda volver a ser detenida por una autoridad diversa. Máximas de la experiencia. Cualquiera que nos dediquemos a esto sabe que eso no puede ocurrir. Y violenta la lógica formal en su principio de tercero excluido, ya que no puede ser que hubiera una detención, según los mismos policías, de acuerdo al registro nacional, que es un registro que es oficial, que diga que a las 8:30 ellos habían sido detenidos, porque tenemos el registro de ambas personas, como a las 8:30 p.m. detenidos, y que después, inmediatamente, tan solo 35 minutos después, hubieran sido detenidos por una autoridad diversa en el mismo lugar. Eso no puede ser de acuerdo a la lógica formal, y mucho menos se podría llevar a cabo en la lógica material. Por lo tanto, lo que procedería nuevamente sería mi petición de un auto de no vinculación a proceso y la nulidad de todos los indicios que se hubieran recabado en ese lugar, violando los derechos humanos, como es el de la libertad de mi representada. Es cuanto. Bien, cierro el debate y procedo a resolver en este caso. En efecto, el argumento o el sustento constitucional para determinar lo siguiente es el artículo 19 y 16 constitucional, en correlación con el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me parece que, dada la información que ustedes aportan a la investigación y que no se tenía previo a la audiencia inicial, la información que hasta este momento existe es insuficiente para dictar auto de vinculación a proceso, como bien lo señalan los abogados privados. Aquí me parece que no podría tampoco yo establecer ya de manera clara un sobrecimiento de la causa, que eso es realmente lo que están pidiendo, porque si se nulifica toda la información que se derivó a partir de la detención, pues en realidad me parece que no habría razón ya para continuar con el proceso. Ustedes saben que en materia jurisprudencial el sobrecimiento, que tiene el carácter de una sentencia de absolución, pues requiere un análisis de los datos de prueba o de información muy acucioso, donde sin lugar a dudas se acredita algún excluyente de responsabilidad. Y cuando digo sin lugar a duda es precisamente ya analizando toda la información, no solo la que presentaron los defensores, sino una información más contextual, otros datos con los que pueda corroborar estos dichos la propia Fiscalía, y mayores elementos entonces para que no quede ninguna duda que, como señala el Ministerio Público, se trata de un evento, se trata del mismo evento o de distinto evento. Aquí la pregunta que se abre y que el abogado, la última defensa que participa de las reglas de la lógica formal, me parece que tiene mucho sentido. Sin embargo,
tampoco es que en la experiencia o en las máximas de la experiencia pueda pensarse que una persona puede ser detenida 2 veces el mismo día. Pareciera que existe una posibilidad, aunque sí parece tampoco ínfima o poco probable, pero tampoco es descartable. Entonces, el Ministerio Público dice que el evento se trata de ese evento que se ve en los videos, se trata de un evento distinto y que las personas pueden ser en otro horario, pero tampoco debate el tema de las 8:30 como hora de la detención. Entonces estamos hablando de menos de 45 minutos, o más bien, sí, como una hora, serían 7:15, 8:15, pues poco más de una hora después que se llevó a cabo la detención. Entonces, yo lo que sí veo es que hay una debilidad por parte de la Fiscalía para sustentar en este momento un inicio de un proceso penal, porque la vinculación al proceso es un acto de molestia que implica diverso peso, diversas cargas a las partes intervenientes, además de los imputados, porque además de eso, pues se abre la posibilidad de imponerles medidas cautelares. Aquí la pregunta es por qué vamos a abrir un proceso penal y por qué vamos a abrir un debate sobre medidas cautelares si en realidad existen muchos datos que al parecer corroboran la propia versión de los imputados en el sentido de que fueron detenidos de manera arbitraria e injusta y que para ellos se ofrecieron, además de una entrevista de un familiar, pues un video donde se detallan las circunstancias de detención de ciertas personas en donde, pues, como yo lo digo, corrobora en parte lo dicho por ellos y de alguna manera pone en tela de juicio, en tela de duda, lo manifestado por los policías, bajo la regla que señaló el propio abogado. No puede pensarse o no parece muy razonable que una persona sea detenida o dos en el mismo lugar, dejadas en libertad y después de una hora de infracción, vueltas a detener en ese mismo lugar. No está descabellado tampoco que pueda existir, pero sí parece que la posibilidad es mínima. Sin embargo, al existir esta posibilidad, y debido a que el Ministerio Público, bajo el principio de objetividad, está afirmando en esta audiencia que se trata de otro evento, pues aquí me parece que yo no podría tampoco establecer como irracional dejar de excluir los datos de prueba con motivo de una probable falsa detención o ilegal detención, porque existe la posibilidad de que, como señaló el Ministerio Público, él acredite una diversa hora de detención, una diversa teoría del caso, y en ese sentido, pues, se quedaría abierta esa situación. Aquí sí es muy importante el Ministerio Público y yo le pido, por favor, que entendamos lo que realmente es el nuevo sistema de justicia. Usted no está para defender a policías corruptos ni a policías que están haciendo mal su trabajo. Usted está para llevar a causas al proceso penal que son objetivamente viables, en las que usted va a sustentar una vinculación al proceso y posteriormente una sentencia de condena. El hecho de que usted se atreva a pedir una vinculación al proceso sabiendo que la información que está llevando es ilegal, es basada en actuaciones incorrectas de la policía, está poniendo también usted su propia imagen, su propia figura como Ministerio Público en tela de juicio, y no solo eso, usted puede ocurrir también responsabilidad si se atreve a querer engañar a la autoridad poniendo a disposición personas para que se les inicie un proceso penal en la inteligencia de que usted ve que no hay elementos para hacerlo, porque usted mismo está yendo en contra de los principios de objetividad y de buena fe que debe de tener el agente del Ministerio Público. Por lo que yo sí le pido que ponga mucha atención a esto y no se arriesgue a usted mismo incurrir en responsabilidad basándose en temas de falsedades y demás para solicitar nuevamente una autovinculación al proceso. Por lo que si usted de manera objetiva ve en la investigación que no hay elementos para abrir esta teoría del caso que ahora usted pretende, como que fueron 2 detenciones en el mismo día, lo cual, insisto, no parece tampoco tan viable, pero tampoco está fuera de lo posible. Si usted ve que no hay, entonces pues usted decrete la distinción total del asunto desde la averiguación previa y no pretenda traer esto a la autoridad tratando de engañar al juez con alguna situación que se base precisamente en temas de que se estén recabando datos del legal. Yo quisiera insistir aquí, fiscal, que entendamos ya que el proceso inicia con cuestiones objetivas. Ustedes dejan en libertad a las personas no para que después de manera automática
les pidan una consignación, no para que después pidan que se les vincula a proceso, sino para que vean si en realidad tienen elementos para hacerlo. Probablemente aquí usted no tuvo esta información en la averiguación antes de la audiencia inicial, pero si lo hubiese tenido antes, su obligación habría sido entonces no solicitar la audiencia inicial, sino recabar datos que corroboraran esta versión alterna de los imputados. Y se veía que iba a ser solamente, pues que iba a quedar mal ante la autoridad jurisdiccional porque iba a llevar información que no le alcanzaba para vincular proceso, pues ni siquiera solicitar la autovinculación al proceso. Aquí se solicitó porque entiendo que usted no tenía esa información, pero ya teniéndola, aún así usted insiste en que usted puede acreditar una teoría del caso distinta, donde estas personas fueron detenidas 2 veces en el mismo lugar y en tiempos muy parecidos, y bueno, si usted insiste en eso, yo tampoco puedo solicitar o puedo determinar algo distinto, como el sobrecimiento de la causa o la exclusión de todos los medios de prueba, porque puede existir eso, esa posibilidad de que si las personas hayan sido detenidas 2 veces en el mismo lugar, en horarios diversos. Eso es la teoría que usted al caso que abre y que dice que sí se puede acreditar. Yo solamente insisto, licenciado del Ministerio Público, no se atreva, por favor, a solicitar un nuevo inicio de proceso si usted ve que está basado en actos ilegales. Y por otra parte, le pido por favor que en un plazo de 3 días me informe sobre una investigación que se abra en contra de los policías que llevaron a cabo la detención, que se entiende fueron otros policías distintos a los que participaron en la puesta a disposición. Aquí tendrá que usted que abrir una labor ya más amplia del Ministerio Público, en el sentido de que indague de quién llevaba esa patrulla, qué elementos de investigación fueron los que participaron, a dónde llegaron, qué datos hay de que primero llegaron a una delegación, luego a otra y posteriormente una donde finalmente fue una discusión. Y también las personas que se atrevieron a poner a las personas detenidas a disposición del Ministerio Público, sabiendo que ellos no habían realizado la detención, también es que se les investigue, que se les inicie una investigación objetiva y clara, para que en el caso de que esto sea la realidad, pues entonces les inicie un proceso penal, porque están actuando totalmente al margen de la ley. Le pido que en 3 días me inicie esta investigación y sepa después que yo en un tiempo voy a volver a pedir información, porque es mi función hacerlo, de cómo va esta investigación. Esta investigación se abre para 2 propósitos, Ministerio Público, para que estas personas en realidad si cometieron una conducta delictiva, pues se esclarezca ese hecho y en dado caso se les castigue, y por otro lado para que esa información entre a la carpeta de investigación suya, de este caso, y bueno, pues corrobore ya en la etapa de investigación todo lo que aquí se está manifestando, y en ese usted pueda determinar no ejercer ya acción penal en contra de estas personas, y más bien ir en contra de quienes probablemente están actuando de manera ilícita. Si no cumple con esto, fiscal, le voy a imponer una medida de premio de 25 unidades de medición y alguna otra medida que se crea conveniente. Por eso entonces se dicta auto de no vinculación a proceso, conforme lo permite el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque la información que hasta este momento existe para dictar este acto de molestia no es razonable, dado que se encuentra contradicha con una gran cantidad de elementos que ponen en duda realmente la viabilidad de la objetividad de esta información. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Sí, señoría, únicamente hacerle de su conocimiento que ya se remitieron las copias auténticas a la Fiscalía Regional con sede en Tlalnepantla de Vaz el día de ayer, su señoría, del cual fue ya recibido de las copias auténticas de la carpeta, su señoría, a efecto de que se haga la comisión de presuntas conductas ilícitas realizadas por los elementos de la Secretaría de Seguridad en agravio de los hoy imputados, su señoría. Es cuanto, gracias. Tome nota, fiscal, que no solo es contra unos elementos, sino contra todos, y eso deberá quedar bien asentado y bien claro en la investigación. Los que participan en la detención, los que los llevan a las delegaciones y los que finalmente ponen a disposición a las personas, en contra de todas las personas que estén involucradas. Ese es el tema, por favor, ¿sí? Y para eso quiero que me vuelva a informar que se está haciendo esta aclaración en la investigación. ¿Alguna otra solicitud a defensa del licenciado del imputado? Perdón, no lo escuché. Copia simple del audio y video. Gracias. ¿La otra defensa? La misma petición, señoría. ¿Se les autoriza a ambos esta solicitud? Ya no hay más que resolver, entonces damos por concluir la audiencia. Muchas gracias por su asistencia.
evidentemente, en el caso de que haya habido medidas cautelares, no recuerdo, se levanta cualquiera de estas. Que tengan un excelente día a todos. Gracias, auxiliar de sala. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buen día.